Hola, gracias por estar aquí. No olvides dejar tu like y suscribirte, así me ayudas a seguir contando estas historias que pocos se atreven a contar. Desde niña supe que algo no encajaba en mi historia, no era un presentimiento claro ni una visión sobrenatural, era más bien una sensación constante, un susurro invisible que me seguía a todas partes. Mi madre había muerto cuando yo tenía apenas 4 años, eso era lo que todos decían, lo que se repetía en casa como una verdad incuestionable, una enfermedad fulminante, dijeron una despedida sin aviso, sin fotos en el ataúd, sin cuerpo, sin entierro, solo un adiós narrado por voces tristes que evitaban dar detalles. Crecí creyendo que la muerte de mi madre era un hecho que debía aceptar sin preguntas, pero nunca la lloré, no porque no la extrañara, sino porque algo en mí no lo creía posible. La figura de mi madre era omnipresente, aunque nadie hablaba de ella. Su retrato estaba en el salón sonriendo con un vestido azul que yo también usé. De adulta su nombre era susurrado en cumpleaños, en navidades, en noches de tormenta, como si su ausencia fuera tan real como su presencia. Yo tenía recuerdos vagos de ella, no sabría decir si eran reales o imaginados. Su voz tarareando en la cocina, sus manos trenzando mi cabello, su perfume a jazmín flotando por la casa. Esos recuerdos me acompañaban como un secreto que no podía compartir con nadie. Mi padre evitaba hablar de ella con una tristeza pesada como una piedra. Mi abuela cambiaba de tema cada vez que la nombraba y mis tías me miraban con lástima cuando preguntaba. Crecí sintiéndome sola, con esa duda como si llevara una pregunta tatuada en el pecho que nadie quería leer. Con los años aprendí a callarme, hice adulta, formé una familia, tuve hijos y me convertí en madre sin respuestas, pero nunca dejé de sentir que mi madre no estaba muerta, sino lejos, muy lejos, viva en algún lugar donde yo no podía alcanzarla. A veces soñaba con ella y en los sueños me decía cosas que no entendía, hablaba de promesas, de pactos, de silencios necesarios. Yo despertaba con el corazón agitado y un nombre en los labios que no era el suyo, como si mi mente jugara conmigo o como si desde otro plano intentara decirme algo. Viví décadas así, entre la rutina de la vida y el eco de esa sospecha enterrada, pero todo cambió el día que encontré una carta amarillenta escondida dentro de una vieja caja que pertenecía a mi abuela, una caja que debía contener recuerdos familiares, pero que, en cambio, contenía una verdad que alteraría todo lo que creía saber. La carta estaba dirigida a mí, escrita con la caligrafía de mi madre y fechada 5 años después de su supuesta muerte. Cuando la abrí, mis manos temblaban, mi mente se negó a aceptar lo obvio y sin embargo leí cada palabra como si fuera la voz de ella hablando desde el otro lado, y lo que decía era solo el principio de una historia que me cambiaría para siempre. La carta comenzaba con un: mi querida Estela, y al leer esas 3 palabras algo dentro de mí se rompió. No sabía cómo era posible que esa carta existiera si mi madre había muerto cuando yo tenía 4 años. ¿Cómo era posible que estuviera fechada en 1961 cuando su muerte ocurrió en 1956? Me senté en la vieja silla del comedor con las manos sudorosas, el corazón latiendo tan fuerte que casi no podía oír mis pensamientos. La carta no era extensa, pero estaba llena de una emoción densa, como si cada palabra hubiera sido escrita con lágrimas mezcladas con tinta. Mi madre me hablaba con un tono cálido y directo, como si supiera que algún día encontraría esa carta. Decía que si alguna vez llegaba a mis manos era porque algo había cambiado, que tal vez era tiempo de saber la verdad. Me hablaba de decisiones difíciles, de un amor prohibido, de amenazas y de un pacto familiar que la obligó a desaparecer. Decía que no murió, que la obligaron a fingir su muerte para protegerme, para protegerse, para salvar a alguien que no nombraba. Decía que vivió años escondida, observándome desde lejos, y que aunque deseaba abrazarme todos los días no podía hacerlo sin poner en riesgo nuestras vidas. Me hablaba de una red de mentiras tejida por personas cercanas, gente en la que confiaba, mi propia familia. Decía que no debía buscarla, que si estaba leyendo esa carta era porque alguien más había fallado en ocultarla, y que si decidía seguir investigando debía estar preparada para verdades que dolerían más que su ausencia. Cuando terminé de leerla, mis lágrimas no se detenían. Era una mezcla de rabia, confusión, alivio y un dolor punzante en el pecho, como si por fin se abriera una herida que llevaba años supurando en silencio. Me quedé allí por horas, con la carta entre las manos, releyendo cada frase, cada curva de su letra, tratando de encontrar pruebas de que era falsa, pero todo en ella gritaba autenticidad, incluso el perfume tenue a jazmín que aún conservaba el papel como un suspiro del pasado. No pude dormir esa noche. Tenía 1000 preguntas. ¿Por dónde empiezo? ¿Quién sabía esto? ¿Quién ayudó a mi madre a desaparecer? ¿Por qué todos me mintieron durante tantos años? Mi primer impulso fue enfrentar a mi padre, pero ya no estaba en este mundo. Había muerto hacía 10 años, así que solo me quedaba mi abuela, que vivía aún en la casa de campo donde crecí. Al día siguiente tomé un autobús y viajé hasta ella. Tenía 93 años y la mente aún clara cuando me vio entrar. Con la carta en la mano, su rostro perdió todo color. Se
Sentó sin decir palabra y bajó la mirada. No tuve que decirle nada, solo le mostré la carta y esperé sus palabras, que tardaron pero llegaron como cuchillos. Me dijo que era cierto todo, que mi madre no murió, que todo fue un montaje, un teatro macabro para sacarla del mapa por órdenes de alguien poderoso. Me dijo que había cosas que aún no podía contarme, que había jurado protegerme incluso de la verdad, pero que ahora que sabía ya no había vuelta atrás. Sentí que mi mundo se desmoronaba, que mi identidad era una construcción frágil sostenida por mentiras bien intencionadas o tal vez por cobardías disfrazadas de protección. No sabía a quién culpar ni qué hacer con esa información. Me fui de la casa sin despedirme, con el corazón destrozado y la mente en llamas, decidida a encontrar a mi madre viva o muerta, pero con respuestas verdaderas, no cartas ni suspiros ni fantasmas, sino una verdad que pudiera tocar, mirar a los ojos y gritarle por todos los años robados. No sabía por dónde empezar a buscar, no tenía dirección ni pistas concretas, solo la carta y el recuerdo de una madre que para todos había muerto menos para mí. Recorrí viejos álbumes de fotos buscando señales, pregunté a tías lejanas, escarbé en papeles antiguos, en actas médicas, en registros que no tenían sentido. Descubrí que el certificado de defunción de mi madre tenía inconsistencias, la firma del médico era ilegible, el hospital no existía más, y los archivos estaban perdidos, como si alguien hubiera hecho todo lo posible para borrar cualquier rastro. Empecé a preguntarme quién había sido capaz de algo así, alguien con poder, sin duda alguien que necesitaba que mi madre desapareciera para siempre. Recordé a mi tío Emilio, el hermano mayor de mi padre, un hombre serio con negocios que nadie entendía pero al que todos respetaban en casa. Él siempre fue distante, con una mirada que evitaba la mía y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Supe que si alguien podía saber algo era él. Lo busqué. Lo llamé, lo visité con excusas y preguntas indirectas, y cuando por fin le mencioné a mi madre su rostro cambió, se puso pálido, carraspeó y me dijo que no sabía nada, que dejara el pasado donde estaba, que revolver el barro solo traía peste y tristeza, pero en su voz había miedo y en sus ojos una sombra que no supe interpretar. Insistí durante días hasta que una noche lo encontré esperándome fuera de mi casa con una expresión grave. Me dijo que entrara, que había cosas que debía saber. Me habló de un hombre, un político influyente con quien mi madre tuvo una relación antes de casarse con mi padre, un hombre casado con poder que al descubrir que ella estaba embarazada la obligó a desaparecer. Me dijo que ese hombre amenazó con destruir a nuestra familia si no fingían su muerte, que compraron médicos, papeles, certificados, todo para que yo creciera sin ella pero viva. Me habló de pagos mensuales, de visitas clandestinas, de un exilio impuesto y de una abuela que lloró durante meses sin poder decirle adiós. Me sentí enferma, traicionada, usada, convertida en parte de una historia que parecía ficción pero era mi vida. Le pregunté si sabía dónde estaba y me dijo que no, que después de unos años mi madre cortó todo contacto, que dijo que si alguna vez decidía buscarla la encontraría por mis propios medios y no por rastro de otros. Esa noche no dormí ni las siguientes semanas, pasaba horas revisando redes, archivos públicos, directorios antiguos, foros de desaparecidos, escribía a organizaciones de mujeres, a páginas de personas buscadas. Hice todo lo que estaba en mi mano hasta que una noche encontré una fotografía en un periódico digital de un pueblo pequeño en la sierra. Era una mujer mayor con un grupo de niños enseñándoles a leer. La leyenda decía: la maestra Elena lleva años educando en comunidades rurales. La miré por minutos, sentí que era ella, aunque su cabello era blanco y su rostro arrugado. Había algo en sus ojos, en la forma en que sonreía, que me estremeció. Llamé al periódico, pregunté. Investigué y 2 días después ya tenía una dirección. Tomé un autobús que tardó 8 horas en llegar a ese pueblo olvidado por el tiempo, y cuando caminé por sus calles de tierra seca con la carta en el bolsillo y el corazón en la garganta, supe que estaba a punto de encontrar lo que había buscado toda mi vida, y también supe que nada volvería a ser igual después de ese día. El camino hacia su casa era una vereda de piedras rodeada de árboles y silencio. Mis pasos eran lentos, no por la edad sino por el peso de los años, por el miedo a que no fuera ella, o peor aún a que sí lo fuera y no quisiera verme. Cuando llegué a la puerta de madera toqué con fuerza una vez, luego otra. Nadie respondía, y cuando ya estaba por darme la vuelta la puerta se abrió y ahí estaba una mujer de cabello blanco trenzado, piel curtida por el sol y ojos profundos que me miraron por largos segundos, como si me reconocieran desde otra vida. No dijo nada ni yo tampoco. Nos quedamos en silencio el tiempo suficiente para que las lágrimas comenzaran a caer sin control. Ella fue la primera en hablar. Con voz temblorosa dijo: mi Estela, y entonces supe que era ella. No había duda, no podía haberlo soñado. Nos abrazamos sin palabras, sin reproches, solo el llanto de dos almas separadas por la mentira y el miedo. Ella me llevó adentro, me sirvió té con las manos que un día me arrullaron y me miró con una mezcla de culpa y ternura. Me contó todo sin pausa, sin adornos. Me dijo que la obligaron a desaparecer, que la amenazaron con quitarme, que lloró cada noche durante años, que me siguió desde lejos, que supo de mis cumpleaños, mis logros, mis
hijos, todo a través de cartas clandestinas y fotos enviadas por la abuela. Me dijo que quiso volver 1000 veces, pero no tenía, como que cada intento era bloqueado, que ese hombre poderoso había muerto hacía años, pero su sombra seguía pesando. Me mostró su diario, cuadernos enteros donde escribió cartas que nunca envió, poemas, recuerdos, dibujos míos hechos de memoria. Cada página era una prueba de amor enterrado, de un duelo jamás concluido. Le conté mi vida, mis dudas, mi rabia contenida. Ella la escuchó toda sin interrumpir y luego me pidió perdón. Me dijo que entendía si la odiaba, que aceptaba cualquier castigo, pero que verla ahí sentada era más de lo que había soñado. Yo no supe qué decirle, solo la abracé otra vez como una niña que por fin encuentra su casa. Pasé días con ella, caminamos, hablamos, cocinamos, como si el tiempo hubiera sido generoso, pero cada noche al irme a dormir sentía una angustia porque sabía que no podía quedarme allí para siempre. Mi familia me esperaba, mi vida estaba lejos y aunque quería llevármela sabía que ella ya no podía salir de ese mundo que había construido durante tantos años. Ella lo sabía también. Me dijo que no quería arrastrarme con su pasado, que ahora que sabía la verdad era libre para vivir sin el peso de las mentiras, pero yo no quería irme, quería cuidar de ella, darle los abrazos perdidos, llenar los silencios. Le propuse que viviera conmigo, que mis hijos la conocieran, que pudiera ser abuela con todos los honores. Al principio se negó, tenía miedo, vergüenza, pero finalmente aceptó con la condición de que fuera yo quien contara la historia cuando ella ya no pudiera hablarla, que su vida no se quedara en el olvido, que su verdad sirviera para que otras mujeres supieran que a veces hay que callar para sobrevivir, pero que siempre llega el día de hablar. Antes de volver a casa le tomé una foto, una simple imagen de ella sentada en su jardín con el sol en el rostro y los ojos cerrados. Esa foto hoy cuelga en mi sala como testigo de que el amor verdadero sobrevive incluso a la mentira más cruel. Volvimos juntas a casa unas semanas después. Mis hijos la recibieron con asombro, mis nietos la abrazaron sin conocerla, como si el lazo de sangre hablara más fuerte que el tiempo. Les conté la verdad con cuidado, sin dramatismos, pero sin ocultar nada. Mis hijos comprendieron, aunque dolió, aunque hubo lágrimas y silencios. Lo aceptaron porque sabían cuánto la había buscado, cuánto la había necesitado. Sin saberlo, mi madre comenzó a formar parte de nuestras rutinas. Le gustaba tejer en el balcón, contar historias del pueblo donde vivió, leer cuentos a los más pequeños. Tenía una risa suave que se fue volviendo música en la casa y una mirada triste que nunca desapareció del todo. Con los meses su salud comenzó a fallar, no de forma alarmante, pero sí constante, como si su cuerpo entendiera que había cumplido su misión, que ya podía descansar sin culpas. Un día me llamó a su cuarto, me pidió que me sentara junto a su cama y me entregó un cuaderno, el mismo donde escribió durante décadas. Me dijo que allí estaba todo lo que yo no sabía, todo lo que le dolía contarme en voz alta, y que algún día debía publicarlo o al menos leerlo en voz alta para que su historia no muriera conmigo. Me tomó la mano y me dijo que su mayor temor siempre fue que yo la olvidara, que creciera creyendo que no me amó, que no quiso estar, pero que cada día lejos de mí fue una herida abierta en su alma. Le prometí que nunca la olvidaría, que su historia viviría en cada palabra que yo dijera. Desde entonces nunca más volvió a hablar del pasado. Sus últimos meses fueron tranquilos, rodeada de una familia que creyó perder para siempre, hasta que una mañana simplemente no despertó. Tenía 89 años y un suspiro en el rostro, como si hubiera partido en paz, sin pendientes, sin secretos, sin sombras. La enterramos en el jardín de casa, bajo el rosal que ella tanto amaba, con una carta mía en su ataúd y una foto nuestra enmarcada junto a sus diarios, sus cuadernos, sus memorias. Hoy, cada vez que paso por ese jardín siento su perfume a jazmín flotando entre las flores, y cuando el viento sopla fuerte juro que escucho su voz tarareando esa canción que me cantaba de niña, la misma que creía olvidada pero que vuelve cada vez que cierro los ojos. Hoy cuento esta historia no para abrir heridas sino para cerrarlas, no para buscar justicia sino verdad, porque hay vidas que merecen ser contadas, no por lo que sufrieron sino por lo que resistieron. Mi madre nunca murió, al menos no para mí. Vivió en mí, en mis dudas, en mi esperanza, en cada decisión que tomé sin saber que eran las suyas también. Y ahora que conozco su historia sé que la muerte no siempre es el final, a veces es solo el silencio que antecede al reencuentro.